Robert Wagner ha pertenecido a la realeza de Hollywood durante más de 70 años. Ha sobrevivido a escándalos, 3 matrimonios e innumerables controversias. Pero hay un tema del que se niega rotundamente a hablar: su hija. Incluso después de décadas de entrevistas, el actor de 96 años guarda un silencio absoluto cada vez que se la menciona. En 2012, ocurrió algo que lo cambió todo. La policía intervino. Se encontraron drogas. Wagner pagó la fianza y desapareció de la vista pública. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Y por qué no habla de ello ni siquiera ahora? Robert Wagner nació el 10 de febrero de 1930 en Detroit, Michigan. Era plena Gran Depresión, y la vida era dura para casi todas las familias. Su padre, Robert Wagner padre, trabajaba como vendedor ambulante para Ford y ganaba unos $5,000 al año. Parece mucho, pero no era suficiente en aquel entonces, sobre todo cuando tanta gente perdía su trabajo. Su madre, Hazel, había trabajado como telefonista antes de casarse. Ambos provenían de familias humildes, y los problemas económicos siempre estaban presentes. Para cuando Robert tenía 7 años, la familia se había mudado 5 veces. Los apartamentos eran pequeños y estrechos, y el estrés en casa no paraba de crecer. A veces la situación se ponía tan fea que el joven Robert se escondía debajo de la cama para evitar los gritos. Nunca olvidó una pelea en 1935 que casi se volvió violenta. Incluso a esa edad, sabía que no quería crecer en la pobreza, quería escapar. En 1937, su familia dio un paso audaz. Empacaron todo y dejaron Detroit atrás, rumbo al oeste, a California, en busca de mejor aire para el asma de su madre y, tal vez, un futuro mejor para todos. Cuando llegaron a Bahir, las cosas empezaron a cambiar. El trabajo de su padre empezó a pagar un poco mejor, casi $7,500 al año. Y Robert entró en una universidad de lujo llamada Harvard School for Boys. La matrícula era alta, $1,200 por semestre, pero sus padres se las arreglaban. Robert no era muy bueno estudiando, pero era bueno en los deportes. Amaba especialmente el golf. A los 10 años puntuaba por debajo de 80 en el campo y soñaba con ser profesional como su héroe, Sam Snead. Ese sueño lo acompañó durante años. De hecho, en 1945, con solo 15 años, competía en torneos amateur. Tenía un hándicap de 14 e incluso venció a algunos auténticos profesionales en exhibiciones. Pero algo inesperado ocurrió mientras trabajaba como caddy en el Bahir Country Club. Empezó a conocer estrellas de cine. Llevaba bolsas de golf a hombres como Clark Gable, Randolph Scott y Fred Astaire. Un día de 1944, Clark Gable le dio una propina de $5 y un consejo que le quedó grabado: mantén los pies en la tierra. Esa fue la primera vez que Robert pensó seriamente en actuar. El golf pasó a un segundo plano. La escuela nunca fue más fácil. Entre 1942 y 1947, Robert fue expulsado de 4 milicianos diferentes. En el Instituto Militar Black Fox, lo expulsaron tras organizar una broma que causó daños por valor de $500.
Hoy serían más de 8,000. También se metió en peleas, faltó a clase y violó los toques de queda. En St. En 1947, cuando Mónicas lo pilló escapándose para asistir a fiestas de Hollywood. Aunque se comportaba de forma descontrolada, en el fondo solo era un adolescente que luchaba por encontrar su lugar. Una vez admitió que las reglas estrictas chocaban con su espíritu libre y usó el humor y el encanto para sobrellevarlo. Para mantenerse, aceptaba cualquier trabajo posible. Volvió a ser caddy en 1943, ganando solo $1 por ronda. Pero para los meses de verano podía llegar a ganar unos $200 al mes. En 1944, volvió a llevar los palos de Clark Gable y escuchó conversaciones sobre guiones de cine. Fue entonces cuando el sueño de convertirse en estrella de cine empezó a hacerse realidad. También cuidaba caballos para los ricos en los establos Bahir, lavaba platos en un café local por 50 centavos la hora e incluso trabajó para su padre en una acería. Ese último trabajo lo agotó emocionalmente, lo impulsó a esforzarse aún más para entrar en Hollywood. Entonces, llegó el momento en que todo cambió. En 1950, con solo 20 años, estaba de caddy de nuevo cuando un agente llamado Henry Wilson se fijó en él. Ese mismo año, consiguió su primer papel en una película titulada Los Años Felices. Era solo un papel pequeño y solo ganaba $75. Pero estaba en el set con actores de verdad diciendo diálogos reales y disfrutó cada segundo. No tenía formación, solo agallas y carisma. Ese mismo año, Hollywood producía más de 60 películas y de alguna manera Robert Wagner se las había ingeniado para entrar. Su siguiente papel fue Zaskad, The Frogmen, Los Hombres Rana, en 1951. En esta ocasión, interpretó a un oficial de la Marina y fue su primer crédito oficial. La película se basó en equipos de demolición submarina reales. Recaudó más de $2 millones y su producción costó menos de la mitad, pero entre bastidores, las cosas no fueron fáciles. Durante una escena de buceo, Wagner casi se ahoga y tuvo que ser rescatado por su coprotagonista, Jeffrey Hunter. Ganó $500 por ese papel y perdió 4,5 kilos durante un entrenamiento con Marines reales. Estaba aterrorizado en el set y vomitó antes de su primera escena. Pero a los críticos les encantó su actuación. Más tarde ese año, consiguió un papel en Halls of Montezuma, una película bélica rodada con Marines reales y escenas de combate reales. Estrenada en enero de 1951, se filmó en una época en la que muchos actores eran reclutados, pero Wagner se mantuvo al margen del reclutamiento porque tenía contrato, un truco común en Hollywood por aquel entonces. Fingió cojear en su audición, aún recuperándose de un accidente de esquí, y consiguió el papel. Ganó $750 y causó una gran impresión improvisando diálogos durante intensas escenas de batalla. Siguió ascendiendo. En 1952, interpretó a un soldado con trastorno de estrés postraumático, TEPT, en In With a Song in My Heart. Visitó hospitales de veteranos para comprender el rol y experimentó de primera mano cómo era un trauma real. La experiencia lo conmovió profundamente.
Ganó $1,000 y los veteranos le enviaron cientos de cartas agradeciéndole por mostrar su dolor con honestidad. Ese mismo año se unió a Stars and Stripes Forever. Pero no todo salió bien. No sabía tocar ningún instrumento, así que fingía. Y cuando los músicos se burlaron de él, terminó en una pelea a puñetazos que casi lo despide. Aún así, la película tuvo éxito y le enseñó a trabajar bajo presión. Para 1954, Wagner finalmente había alcanzado la fama. En Broken Lands interpretó al hijo de Spencer Tracy y el set se llenó de tensión. Se filmó en el calor de Arizona. Y en un momento dado, las temperaturas alcanzaron los 43 grados Celsius. Wagner incluso se desplomó por el calor. Se peleó con sus compañeros de reparto, tuvo un altercado con el director y corrieron rumores de que se desató una verdadera pelea a puñetazos durante los ensayos. Pero la película fue un éxito. Recaudó casi $4 millones y le valió a Wagner una nominación al Globo de Oro. Southern States prohibió la película por su enfoque del matrimonio interracial. Pero la controversia solo la hizo más popular. Tras bambalinas, Spencer Tracy lo guió brutalmente, llegando incluso a abofetearlo durante una escena para provocar emociones reales. Funcionó y Wagner nunca lo olvidó. Luego vino un beso antes de morir en 1956. Wagner interpretó a un asesino a sangre fría. No se parecía a nada que hubiera hecho antes. Durante una escena, su coprotagonista Joanne Woodward cayó desde 6 metros debido a un fallo del arnés. Se torció el tobillo y el rodaje se detuvo durante 3 días. Wagner había estudiado a asesinos en serie para interpretar el papel. Leyó sobre Charles Starkweather e imitó sus tics. El público de prueba odió tanto al personaje que tuvo que eliminar una escena de asesinato muy gráfica. Su romance con Virginia Leith se hizo público. La película recaudó $2,2 millones, pero lo atormentó durante meses. Ese mismo año, filmó La montaña en los Alpes franceses. Realizaba sus propias acrobacias a 4.200 metros de altura sin redes. Un día, una avalancha sepultó parte del set. Wagner quedó atrapado bajo la nieve durante 45 minutos y sufrió congelación en las manos. El equipo fue hospitalizado. Posteriormente demandó a Paramount y ganó $50,000. También vio a Spencer Tracy entrar en cólera por la borrachera, llegando en una ocasión a golpear a un doble de riesgo. La película recaudó $3 millones, pero fue recordada más por los accidentes que por las actuaciones. Entre el cielo y el infierno, también en 1956, Wagner se adentró en el trauma de la guerra. Vivió en trincheras reales en Hawái para prepararse. Un accidente con munición real hirió a 5 extras y dejó a Wagner con el brazo ensangrentado por la metralla. La MPA acortó 8 minutos de metraje de combate real para evitar la clasificación X. Offset se enfrentó a Brick Crawford por cuestiones políticas. Los arrebatos de Crawford se tornaron violentos. Wagner quedó con la mandíbula magullada. La película fue prohibida en Japón, pero aún así recaudó $2,5 millones. Wagner donó parte de sus ganancias a veteranos.
su película de 1957. La verdadera historia de Jesse James trajo consigo un nuevo peligro. Durante el rodaje en Colorado, una estampida de caballos le fracturó una costilla. Disparó armas antiguas que le salieron por la culata y le quemaron la mano. El dolor era real. La familia de Jesse James demandó por la forma en que se contó la historia. Llegaron a un acuerdo extrajudicial por $75,000. Wagner casi perdió futuros papeles por lo bien que interpretó al forajido. Más tarde admitió que las pesadillas nunca cesaron. En 1960, protagonizó un melodrama llamado All the Fine Young Cannibals, interpretando a un melancólico músico de jazz llamado Chad Bixby. Su coprotagonista era Natalie Wood, quien no solo interpretaba a su amante, también lo había sido en la vida real. Ya se habían casado una vez, el 28 de diciembre de 1957. Pero las cosas se habían enfriado. Trabajar juntos en esta película revivió esos viejos sentimientos. Y tras años de distanciamiento, se volvieron a casar en 1972. En 1962, Wagner voló hacia el peligro con el amante de la guerra. No solo estaba actuando. Los bombarderos B-17 que usaron eran reales. Una escena sobre el Canal de la Mancha casi termina en desastre. Fuertes vientos golpearon un avión durante una acrobacia. Un miembro de la tripulación tuvo que saltar. Se ahogó y el estudio lo ocultó. Wagner declaró más tarde que temía por su vida. Las carreras de McQueen tampoco ayudaron. Todo ello aumentó el caos. La película apenas recaudó la mitad de su presupuesto, recaudando tan solo $1,2 millones, a pesar de intentar capturar el dolor y la emoción de la guerra. En 1963, la película cambió de tono con La Pantera Rosa. Wagner interpretó a George Litton, un actor ingenioso de nuevo, pero esta vez con humor. Improvisó escenas tan bien que Peter Sears se salió del personaje una y otra vez, lo que le costó días extra y $50,000. Un accidente de esquí casi le hizo renunciar, pero el director Blake Edwards reescribió el guión para que siguiera en el papel. Solo ganó $75,000, mientras que los vendedores se llevaron a casa más. Pero la comedia de Wagner sobresalía. Esa persecución con traje de gorila, la comedia romántica, todo se convirtió en leyenda. Justo antes del estreno de It Takes a Thief, Wagner protagonizó Cómo pasé mis vacaciones de verano en 1967. Se emitió justo a principios de año y pareció un ensayo para sus papeles de espía. Rodada en París con un presupuesto de $750,000, incluyó una escena de riesgo en la que casi se ahoga y que provocó neumonía en Wagner, pero esa misma intensidad le valió una nominación al Emmy. Jill St. John coprotagonizó la película y su química insinuó su futuro juntos. La película atrajo a 30 millones de espectadores, a pesar de que los censores cortaron partes por ser demasiado brutales. En 1968, Robert Wagner dio un salto que sorprendió a todos. Tras años en el cine, dio el salto a la televisión con It Takes a Thief. Interpretó a Alexander Mundy, un encantador ladrón de gatos obligado a trabajar
para una agencia secreta. No era una simple serie de espías, se sentía real. Wagner aprendió a abrir cerraduras con expertos y habló con espías de verdad. Los dispositivos eran ingeniosos, pero el trasfondo de la Guerra Fría le dio un impacto diferente. El piloto costó $500,000, una cantidad enorme en aquel entonces, pero funcionó. Al final de la primera temporada, 25 millones de personas lo sintonizaban. Su encanto era magnético. Incluso su coprotagonista, Malachi Throne, dijo una vez: «Las bromas del robo de joyas falsas casi hacen que les cancelen el seguro». Wagner recibió una nominación al Globo de Oro en 1969, pero este papel también lo limitó. Durante años, todos lo vieron como el pícaro afable. En 1972, Wagner se encontró en las gélidas aguas escocesas mientras rodaba Madame Sin. Bette Davis, la diva de siempre, lo guió. Aunque una vez le echó brandy al té, solo para que una escena destacara. Durante una sesión el 15 de marzo, la temperatura bajó a 4 grados Celsius. Wagner sufrió hipotermia, y un accidente de helicóptero posteriormente hirió a 3 miembros del equipo. Aún así, la película recaudó $4 millones en todo el mundo. Davis insistió en 17 cambios de vestuario, y Wagner nunca olvidó el caos que trajo consigo. 2 años después, en 1974, Wagner colgaba de un rascacielos en llamas, en medio del imponente infierno. Hizo sus propias acrobacias y terminó con las cejas chamuscadas tras un disparo pirotécnico fallido. Fue hospitalizado el 12 de diciembre de ese año, pero la película terminó recaudando más de $116 millones. Los incendios alcanzaron los 2000. El equipo se derritió. Los extras entraron en pánico. Wagner admitió que el miedo era real. Esto no era actuación, era supervivencia. En 1975, Wagner regresó a la televisión con Switch. Interpretó a Pete Ryan, un estafador hablador convertido en detective. Él y Eddie Albert se gastaban bromas constantemente. Una broma fue demasiado lejos. Una bomba falsa de utilería explotó antes de tiempo y le quemó el pelo a Wagner. Los índices de audiencia aún se dispararon, llegando a los 25 millones en su punto máximo. Incorporó dispositivos electrónicos y entrevistas reales con policías encubiertos a su actuación. Pero detrás de escena hubo escenas censuradas, romances con estrellas invitadas y un caos creciente. Para 1978, la audiencia bajó y CBS canceló la producción. Entonces llegó el papel que la mayoría recuerda. En 1979, Hartwart catapultó de nuevo a Wagner al estrellato mundial. Interpretó a Jonathan Hart, un millonario con un don para resolver crímenes. La producción no escatimó en gastos. Usaron un avión real de $10 millones y un Mercedes con matrícula de 2 corazones. Durante 5 años y 110 episodios, la serie llegó a 87 países. Pero ABC buscaba drama. Insistían en la infidelidad y las peleas. Wagner y Stephanie Powers se resistieron. Querían romance, no escándalo. Tras bambalinas, Powers se maquillaba ella misma y Wagner bromeaba diciendo que pasaba horas con la cara en su cabello durante las largas escenas de amor.
En 1983, Wagner regresó al mundo de la Pantera Rosa para La maldición de la Pantera Rosa. Fue un homenaje a Peter Sellers, fallecido en 1980. Wagner improvisó chistes en su honor, incluyendo uno que imitaba a Clouseau, pero la película fue un fracaso, recaudando tan solo $4,5 millones. Fue la última aparición de David Nann antes de su muerte, el 29 de julio de 1983. La mala recepción de la película paralizó la franquicia durante una década. En 1985, Wagner protagonizó Lime Street, pero la tragedia lo golpeó con fuerza. Samantha Smith, su joven coprotagonista y activista por la paz, falleció en un accidente aéreo el 25 de agosto. La serie solo emitió 5 episodios antes de ser cancelada a pesar de sus altos índices de audiencia. Wagner, conmocionado, describió más tarde una sensación inquietante en el set que no podía explicar. En 1988, Wagner abrazó su lado más oscuro en Molinos de los Dioses, sumergiéndose en el espionaje de la Guerra Fría. Interpretó a Mike Slade, un misterioso diplomático envuelto en la auténtica tensión de los 80. Investigó los métodos de la KGB, desclasificó archivos y estudió sociedades secretas. Sus escenas parecían sacadas de titulares. La miniserie se emitió en 2 partes, el 28 de febrero y el 2 de marzo, y atrajo a 20 millones de espectadores. En 1990, Wagner se convirtió en un villano de Disney. En The Rescuers Down Under, prestó su voz a McClurch, un aterrador cazador furtivo. Grabó sus diálogos solo para crear la locura perfecta. Estudió historias reales de caza furtiva del interior de Australia. Su voz estremecía a los niños. La película costó $27 millones y recaudó 47 millones, pero quedó eclipsada por Home Alone. Aún así, la actuación de Wagner fue inolvidable. En 1997, la carrera de Wagner resurgió una vez más, esta vez a través de la parodia. En Austin Powers, misterioso agente internacional, interpretó al número 2. Su frase, "Me gusta vivir peligrosamente", se viralizó en los primeros foros de Internet. A los 67 años, había vuelto a estar de moda. Mike Myers lo eligió personalmente, y ese parche en el ojo era un guiño a la época de Wagner en el cine bélico. Para 1999, Wagner interpretó a un promotor de boxeo de mala muerte en Play It to the Bone, junto a Woody Harrelson y Antonio Banderas. Rodó todas sus escenas en tan solo 3 días en Las Vegas. La película fue un fracaso rotundo, recaudando solo $8,4 millones, con un presupuesto de 24 millones. Pero Wagner, como siempre, dejó su huella. En Austin Powers, en Miembro de Oro de 2002, Wagner regresó una vez más como número 2. Tenía 72 años, pero seguía siendo muy agudo improvisando escenas y avanzando la historia. La película recaudó casi $300 millones. Su parche de utilería se volvió icónico. Y tras bambalinas compartió que la idea del tiburón láser surgió de listas reales de especies en peligro de extinción de la década de 1990. Luego llegó NKIS,
de 2010 a 2019. Wagner interpretó a Anthony Donoso Sr., una figura paterna encantadora y con múltiples facetas. El papel era personal. Se inspiró en recuerdos de su propia infancia en el Detroit de la década de 1930. Compartió una calidez genuina con Michael Weatherly, quien interpretó a su hijo en la pantalla. Wagner tenía 80 años cuando apareció por primera vez, y para cuando terminó, se había convertido de nuevo en un favorito de los fans. E incluso en 2020, a sus 90 años, Robert Wagner no había terminado. Apareció en El ritmo de las cosas, una comedia desenfadada filmada durante los confinamientos. Ensayó virtualmente para mantenerse a salvo. Su escena duró minutos, pero el impacto fue evidente. Aún conservaba esa chispa. Mientras tanto, Robert Wagner conoció a Natalie Wood en 1956. Él tenía 26 años y ella solo 18. Se enamoraron enseguida. El 28 de diciembre de 1957 se casaron en Arizona. Todos creían que eran la pareja perfecta de Hollywood, pero 5 años después, en 1962, se divorciaron. Se decía que Natalie había pillado a Robert con otro hombre. Su historia de amor se hizo añicos, pero ese no fue el final. El 16 de julio de 1972, se volvieron a casar en un yate. Tuvieron una hija, Courtney, nacida el 9 de marzo de 1974. Parecía una segunda oportunidad, pero llegó el 29 de noviembre de 1981. Natalie se ahogó en la isla Catalina. Esa noche hubo una pelea en el barco. Robert, Natalie y el actor Christopher Walken estaban allí. Algunos dijeron que Robert estaba celoso, otros que perdió el control. Nadie sabe con certeza qué sucedió en esas últimas horas, pero Natalie nunca regresó. Tras su muerte, Robert tuvo que criar a 3 hijas. Courtney solo tenía 7 años. Natasha, hija de Natalie de un matrimonio anterior, tenía 11 años. Katie, de su segundo matrimonio, tenía 17. Robert tenía 51. Se rumoreaba sobre lo ocurrido en ese barco. En 2018, la policía lo declaró persona de interés, pero en casa solo intentaba ser padre. Natasha dijo que era a la vez mamá y papá. La adoptó legalmente. Incluso ayudó a criar a los hijos del exmarido de Natalie. La casa era ruidosa, desordenada y llena de dolor, pero eran familia. En 2020, Natasha hizo un documental defendiéndolo. Pero en 2025, los detectives encontraron nuevas pruebas. Los rumores volvieron a surgir. La gente se preguntaba si había estado ocultando una aventura cuando Natalie murió. Las preguntas no cesaban. Antes de que Natalie volviera a su vida, Robert se había casado con Mary y Marshall en 1963. Eso ocurrió menos de un año después de divorciarse de Natalie. Se comprometieron en 1962. Se casaron el 21 de julio de 1963
y tuvieron una hija llamada Katy el 11 de mayo de 1964. Marian tuvo 2 hijos con el director Stanley Donen, y de repente, Robert era padre de 3 hijos. Pero la situación se puso tensa. Su carrera como actor estaba decayendo. El estrellato de Marian se desvanecía. Se separaron en junio de 1970 y se divorciaron el 14 de octubre de 1971. Ese mismo año, Robert se comprometió con Tina Sinatra. Pero la relación no duró. Marian falleció en 2018 a los 89 años. En 2025, Robert finalmente volvió a hablar de ella, llamándola una parte muy querida de su vida. Luego, llegó Jill St. John. Se conocían desde la década de 1950, pero la conexión no surgió hasta 1982, pocos meses después de la muerte de Natalie. Jill le envió flores. El 26 de mayo de 1990 se casaron. Se mudaron a Aspen en 2007. Empezaron a colaborar con grupos defensores de los derechos de los animales e intentaron vivir en silencio. Pero no todo permaneció en silencio. En 2025, corrieron rumores de que el romance entre Robert y Jill podría haber comenzado antes de que Natalie se ahogara. Algunos incluso afirmaron que eso podría explicar lo que ocurrió esa noche. Aún así, siguieron juntos. En 2025, Robert tiene 95 años y Jill 84. Su vínculo ha durado más de 35 años. La terapia ayudó a la familia a aceptar a Jill, pero el pasado aún persiste. En su libro de 2008, Pieces of My Heart, Robert admitió que la muerte de Natalie lo destrozó. Dijo que se culpaba a sí mismo. Habló de una pelea con Christopher Walken la noche en que ella murió. Rompió una botella de vino. Ese fue el último momento en que la vio con vida. Pensó en quitarse la vida, pero no lo hizo. En lugar de eso, crió a 3 hijas. Cuando el caso se reabrió en 2011, volvió a decir cuánto lo sentía. En 2020, Natasha volvió a apoyarlo en su película. En 2025, se volvió más reservado. Se decía que la culpa lo atormentaba. Nuevos informes volvieron a sacar a relucir el romance. Fue demasiado. La tristeza nunca desapareció. En 1961, Natalie estaba filmando Esplendor en la hierba con Warren Beatty. Los rumores de un romance se extendieron como la pólvora. Robert estalló. Incluso llegó a casa de Beatty con una pistola. Más tarde escribió que pensó en matarlo, pero no lo hizo. Natalie decía que su amor siempre se estrellaba contra las paredes. Peleaban constantemente. Tras la separación, Natalie intentó una sobredosis en 1964. Tomó somníferos en lo que su hija Natasha más tarde describió como un grito de auxilio. Robert se fue a Europa. En 1963, se casó con Marianne. Natalie salió con Frank Sinatra y otros, pero el desastre que dejaron atrás nunca se solucionó del todo. Courtney, su hija, también tuvo dificultades.
El 22 de abril de 2012, cuando tenía 38 años, la policía se presentó en su casa de Malibú tras reportarse un disparo y gritos. Nadie resultó herido, pero encontraron heroína y cocaína. Fue arrestada y detenida bajo fianza de $10,000. Para el 29 de mayo de 2012, no se presentaron cargos. Robert la ayudó a ingresar a rehabilitación. Había sido diseñadora de joyas, ahora era noticia. Se volvió a hablar de una familia maldita. En 2021, la hermana de Natalie, Lana, escribió un libro. Decía que Robert había golpeado a Natalie durante una pelea de borrachos la noche en que murió. Ella afirmó que la dejó inconsciente y la metió en el agua. Señaló los moretones en el informe de la autopsia. Robert no había accedido a ser interrogado por la policía desde 2018. Lana lo llamó cobarde. Ese mismo año, el forense cambió la causa de la muerte a sospechosa. La policía quería respuestas, pero Robert guardó silencio. Los problemas económicos también lo afectaron duramente. En 1980, Robert y Natalie demandaron a los productores Aaron Spelling y Leonard Goldberg. Afirmaron haber sido estafados con las ganancias de El Ángel de Charlie. Robert poseía la mitad de los derechos desde 1976. Afirmó que le robaban $30,000 por episodio. Eso sumaba millones. Una auditoría de la ABC en 1979 reveló registros descuidados. Los cargos se retiraron ese mismo año, pero Robert siguió luchando. En 2003, volvió a demandar por las ganancias de las películas de Los Ángeles de Charlie. Llegaron a un acuerdo discreto. Aún así, el daño ya estaba hecho. Incluso a los 95 años, Robert publica en Instagram: el 10 de febrero de 2025, su cumpleaños, compartió una foto con su nieta, Clover. Ella cumplió 13 años ese agosto. El pie de foto hablaba de Natalie, quien falleció en 1981. Todavía visita su tumba cada semana. Desde 2023, sus publicaciones han recibido más de 1,2 millones de me gusta. Algunas muestran a 3 generaciones navegando juntas, como el viaje en yate que terminó en tragedia. Es conmovedor y doloroso a la vez. Justo después de la muerte de Natalie, Robert fundó el Fondo Conmemorativo de Natalie Wood en 1982. Se han recaudado más de $1,5 millones para la prevención de ahogamientos. El fondo ha capacitado a más de 250 socorristas y ha salvado unas 500 vidas. Según un informe de 2024, en 2023, Robert donó $100,000 justo cuando se reabrió la investigación. El 20 de julio, el cumpleaños de Natalie, el fondo organiza una gala. En 2025, homenajearon a 12 niños que se salvaron de ahogarse. Algunos dicen que el fondo es solo para relaciones públicas. Las donaciones aumentaron un 40% después de que Robert fuera declarado persona de interés. Pero la ayuda brindada es real. En entrevistas entre 2023 y 2025, Robert volvió a hablar sobre la muerte de Natalie. En noviembre de 2023, dijo que llora todas las noches.
sigue negando haberla lastimado. En 2024, dijo que se negó a ser entrevistado por la policía 6 veces. Quería centrarse en sanar. El documental de Natasha de 2021 nunca mencionó los moretones. Robert dijo que la terapia lo ayudó a sobrevivir. Asistió a 300 sesiones desde 1982. Después de estas entrevistas, las donaciones al Fondo para Ahogamientos aumentaron un 25%. Algunos le creyeron, otros no.